con las puertas de la ermita cerradas, y una vez encendido el carbón, el lugar se hallaba abrigado y apacible. La armonía del sonido del aire con el correr de la lluvia por las canales producía una consonancia agradable al oído, y allí, una vez hubimos comido, permanecimos en amigable compañía, encerrados todo el día. El ermitaño volvió a interesarse por el lugar donde yo había nacido, y cómo me había dado por recorrer tanto mundo, proviniendo de una ciudad tan apartada como era Ronda. Señor, le dije, señor, aunque aquellos altos riscos y peñas altas no son muy conocidos debido a sus malas comunicaciones, hablo de Ronda, cría tan gallardos espíritus que sienten estos la necesidad de viajar y acudir a universidades donde poder purificar sus ingenios y llenarlos de sabiduría. Allí daba clases un gran maestro de gramática llamado Juan Cansino, que sabía tanto de ciencias como de letras, virtuoso en sus costumbres, enseñaba latín y componía versos. Y aunque manco de ambas manos, era de los más respetados y valorados en la ciudad. Solía ser tan callado que solo hablaba en aquellas ocasiones en las que no había más remedio. En esto, como en lo referente a la lengua latina, a la poesía y a la música, si no fui yo de los mejores discípulos, tampoco fui de los peores. El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, una efeméride que determinó la UNESCO en el año 1995 con motivo de la muerte de grandes de nuestra literatura alrededor de esta fecha, el 23 de abril. Dos de ellos españoles, por cierto, Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. En Charri Televisión queremos nosotros también hacer nuestro propio homenaje al mundo de las letras. Bueno, pues este negocio nació cuando peor estaba todas las cosas, otra crisis anterior a esta y distinta por completo, que fue en el 2012, la crisis famosa del 2012 que se vino todo abajo, y el negocio pues nació el día 1 de marzo del 2012. Yo venía de una empresa totalmente distinta a esta, en la que nos habían dejado tirados, éramos 700 trabajadores, y en fin, aquí en Ronda habíamos 9 y quedamos 3. Y hemos estado 2 años de juicio para que nos pudiera pagar Fogasa, en fin, una serie de problemas, pero yo ya viéndolas venir digo, bueno, yo no me voy a quedar en mi casa a comerme el paro. Entonces, en esa fecha, pues se abrió esto con idea de, nos gustaba, tanto a mi mujer como a mí, y bueno, con idea de poder dar un servicio más y de emprender y de tirar para adelante. Lo poquito que teníamos, lo poquito que eso, lo pusimos en el negocio y en él seguimos a fecha de hoy. Así que... Seríais amantes de los libros, eso sí, ¿no? Sí, en mi casa siempre se ha leído y yo en mi casa siempre ha habido regalos de libros. A mi hijo y en fin, siempre ha habido regalos de libros. Y a mí más que la lectura me gusta mucho la escritura. A mí me gusta más la escritura y me gusta mucho escribir. Pero bueno, el tema de la librería en general y la papelería, pues más la librería que la papelería, pues sí, siempre ha gustado y por eso fue el motivo de empezar. ¿Y han cambiado mucho los gustos de los clientes desde que empezaste hasta ahora? Pues el que es lector y le gusta un tipo de lectura o un determinado autor, normalmente toca a otros, pero no suele cambiar. Ese siempre va enfocado al mismo tipo de lectura. Después la juventud sí varía mucho. La juventud sí va variando más que la gente mayor porque hay muchas cosas de influencers, de muchos tipos de cosas que se va moviendo y a lo mejor es la novedad hoy, pero ya el año que viene no se escucha. Entonces sí va cambiando en ese aspecto, ¿no? Después ya digo, el que él estoy aficionado a la lectura, como encuentre su libro, no deja ese tema. ¿Y cómo ha afectado el coronavirus al sector del libro? Ha afectado mucho, como a todos los negocios. Pero sí, en general yo creo que no es tan necesario un libro como el tener alguna cosa más necesaria en la casa, ¿no? Entonces ha habido gente que ha dejado de comprar libros, o por lo menos con la asiduidad que lo compraba.
Se ha notado, porque ha bajado mucho tanto la librería como la papelería, el sector de la papelería. Ha bajado, las ventas han bajado un 60%. Pero bueno, yo comprendo que eso es así. Hay cosas prioritarias y un libro hoy en día no hace falta para comer. También tenemos la competencia por internet. Sí, por un lado es bueno, porque sí es bueno ir con los tiempos y que por internet se vayan vendiendo cosas, pero en el tema de pandemia, en el tema de cuarentena, sí ha hecho mucho daño, ha hecho y está haciendo, tanto en el sector de los libros como en otros muchos, ¿no? Pero en el de los libros, que es el que a mí me influye algo, sí está haciendo daño, porque la gente no salen de sus casas y si tienen que pedir algo lo piden por otro lado. Da igual que le cueste 2 pesetas más caro, pero lo piden. Aquí no, aquí tienen que venir. Hay quien le gusta el contacto, el tú a tú, que es lo que yo considero que debe de prevalecer, sobre todo en los barrios, las barriadas. Yo siempre he pretendido que el que entre a este negocio aquí en mi casa, por lo menos que se vaya a gusto. A nadie le va, a todo el mundo no le puede uno agradar, ni a todo el mundo, pero la mayoría de las personas que entren, bastantes problemas tienen con los que tienen, para encima yo ponerle mano. Entonces el trato yo aquí procuro que sea lo más cordial posible y bueno, eso yo creo que hay mucha gente que lo agradece. Eso no lo tienen con las redes sociales. Pues fue una idea entre mi hermano y yo, que estábamos pensando qué negocio montar entre los dos, algo que nos gustara a los dos, y nos decidimos por una librería. Estábamos entre un hotelito rural y una librería. ¿Y de eso hace cuánto tiempo? Pues ya hace 20 años. 20 años. ¿Y cómo ha cambiado el gusto de los lectores en estos 20 años? Pues cuando abrimos había un boom de la novela histórica. Se sigue vendiendo la novela histórica, después había un tiempo que se ha empezado a vender más poesía, que la poesía no se vendía nada. Y ahora hay como un pequeño boom del ensayo. Ahora se está vendiendo mucho ensayo. ¿Y cómo ha afectado la pandemia a vuestro negocio? Ha afectado porque, vamos, a lo mejor menos que a otros negocios, porque hemos tenido abierto, pero sí ha afectado porque la gente también se ha acostumbrado mucho a comprar por internet y aparte que, claro, hay menos movimiento de personal. No hay gente de fuera, la gente de los pueblos viene menos, no hay extranjeros y claro, eso se nota. Nosotros teníamos libros en inglés y ya hace un año que no tenemos. ¿Y cómo esperáis que funcione esta feria del libro? ¿Qué esperáis de ella? Pues la verdad es que no lo tengo nada claro, porque es en la Alameda, que no es un sitio muy de ir a comprar, y aparte no da muy buen tiempo, y aparte tampoco se sabe si va a haber más gente o menos, entonces no lo tengo nada claro. Recomiéndanos un libro. Pues ahora mismo lo que más se está vendiendo es el de Sira, de María Dueña, y que es una continuación de Tiempo entre costuras, y el del que ha sacado Paz Padilla, que sin, ¿cómo se llama? Sin humor. El humor de mi vida. El humor de mi vida, eso. No me da tiempo casi a verle la portada porque no hacen más que llegar y venderse. Esos son los más vendidos. Esos son los más vendidos. ¿Uno que a ti te gusta especialmente? Pues está muy bien el Aquitania, el Premio Planeta último, está muy bien. Después de ensayo, el de Sapien, El infinito en un junco también está muy bien. Hay muchos libros ahora mismo, la trilogía de la Reina Roja, la trilogía de la novia gitana, todo eso está muy bien. Estoy haciendo novela histórica, de intriga, ensayo. Lo mejor es que acudamos a la Feria del Libro, ¿no? O que nos vayamos hasta Librería Dumas, en calle Jerez, y que aquí seguro que nos recomiendan cuál es el que mejor se adapta a nosotros. Sí, a la feria me lo llevo, vamos, pocos ejemplares porque como lo tengo cerca, puedo ir reponiendo, pero me llevo casi todas las novedades. Y también voy a tener libros de oferta, libros en bolsillo, libros infantiles. Que es importante también conocer a los lectores, ¿no? Sí. Para saber recomendarles. Sí, y aquí en la librería pues vamos a hacer el descuento, el día del libro vamos a hacer un 10% para todo el mundo y el mismo descuento que se haga en la feria. ¿Dónde de Montre estará? A ver, la estatua de Vicente Espinel. Ronda. Esto es Ronda, ¿no? Estamos en la ciudad soñada. No me convence mucho eso de ciudad soñada. Yo diría ciudad por soñar, porque no hay rincón de esta ciudad
que no me quede asombrado por lo que veo, por lo que sé y por lo que investigo. Por cierto, oye, ¿habéis visto a Vicente Espinel? Sí, el que escribió Marcos de Obregón. Demonio, a ver, Museo Peinado, Casa del Gigante. ¡Hombre! Ronda a Vicente Espinel. Increíble. Estamos delante de todo un poeta, un músico, añadió la quinta cuerda a la guitarra española y creador de esa fantástica estrofa poética que fue precisamente la 10ª Espinela. Señor Vicente, con todo el respeto que me merece su persona y sobre todo su obra, vengo a pedirle permiso. Por cierto, qué feo, qué feo han pintado, han esculpido a don Vicente. ¿Sabéis que él era un guasón? Hermoso, fuerte, grueso, siempre de broma, de chanza, muy serio y muy interesante. Vamos a ver, voy a pedirle permiso para adaptar su obra de Marcos de Obregón. Vamos a ver. Don Vicente, hace 400 años que usted escribió un libro, exactamente este, Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, una obra genial, 400 años hace. Comprenderá que en 400 años más de una telaraña le han salido. Utiliza usted un lenguaje, claro, de su época, pero es que estamos en el siglo XXI. Vengo a pedirle con todos los respetos permiso para escribir una adaptación para que nos entiendan los niños y los jóvenes y los adultos, una adaptación que va a seguir sus mismas pautas de deleitar enseñando y enseñar deleitando. Si usted me da su permiso, don Vicente, accederé a escribir la fantástica obra que usted escribió, readaptándola al lenguaje moderno. Gracias. Vaya por usted. ¿Sabéis una cosa? Don Vicente fue genial, ya os lo he dicho. Yo lo descubrí por casualidad. ¿Os interesa saber cómo se puede, en esta ciudad soñada, descubrir todavía que hay personajes señeros, importantísimos, que tienen mucho que enseñar, que educar, que entretener, que divertir? Seguidme por Ronda y os iré contando cada uno de los detalles del personaje y de la propia obra que escribió, la historia del escudero Marcos de Obregón. Vicente Espinel, uno de nuestros rondeños más ilustres, padre de la música y poeta único en el mundo del latín y el castellano, según lo denominó su propio amigo, Lope de Vega. Hay mucha leyenda en torno a la figura de Vicente Espinel, pero ¿quién era realmente? Bueno, pues Vicente Espinel le pasa como a los libros, ¿no? Que todos pasamos por su calle todos los días, muchos se han sacado el carné ahí o se han tomado una copa en el pub, pero no lo conocen de verdad. La verdad es que Espinel no tiene una obra muy extensa, pero sí que tiene una novela que es muy simpática también, una novela picaresca, y tiene muchos poemas. Y sobre todo Espinel era un personaje muy curioso. No tiene nada que ver Espinel con el retrato ese que hay por ahí que circula, que es un cura, ¿no? Un sacerdote ahí como muy apuesto y muy venerable, ¿no? Y él era un personaje que no tenía nada que ver con eso. Era más bien pendenciero, le gustaba mucho la juerga, el cachondeo, las tabernas, los lupanares, en fin, que era un personaje que seguramente no escribió mucho porque estaba dedicado a vivir de juerga todos los días. Pero sí es verdad que tenía que ser muy bueno porque sus contemporáneos, que son los escritores del famoso siglo de oro, ¿no? Hablamos de Lope de Vega, de Quevedo, de Góngora, pues lo citan, de Calderón, lo citan con mucha veneración, ¿no? Como alguien muy sabio, muy querido, muy preparado. Y como él era además músico, pues también por lo visto dedicaba mucho tiempo a ir por las tabernas, no solo tabernas, también por los palacios, por el Palacio Real, tocando la guitarra. Y eso quizás le quitó el tema de escribir más, pero ya te digo que
es un personaje que no es lo que parece, que no es lo que representa. Era por lo visto muy campechano, muy alegre, muy divertido, el típico vividor casi, ¿no? Que le preocupa más vivir y sentir la vida que reflexionar sobre la vida, ¿no? Bueno, ¿cómo fue que yo llegué a don Vicente Espinel, concretamente a su obra, El escudero Marcos de Obregón? Fue investigando la historia de los bandoleros de la serranía de Ronda. Fue precisamente tratando de averiguar qué había sucedido precisamente en un bosque existente allí que se llama La Sauceda, qué había sucedido con unos bandoleros que decían que habían estado allá por el siglo XVI. Me encontré con una obra de Cervantes, El diálogo entre perros, y vi que ahí hacían relación, y fue a través de Cervantes como llegué a don Vicente. Don Vicente, en uno de sus capítulos de esta obra, Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón, relata cómo él, ya siendo mayor, queriendo retirarse del mundo que había vivido tan intenso en las guerras de Flandes, en Italia, navegando por esos mares, cautivo en Argel, quiso retirarse a una vida solitaria y prepararse para la muerte. ¿Dónde fue? Pues pensó retirarse a un cenobio existente en La Sauceda. La Sauceda, un nido de bandidos, un nido precisamente donde Roque Amador, un terrible y fiero bandolero, asaltaba a todos aquellos que procedentes de Cádiz, de la bahía de Cádiz, intentaban pasar contrabando hacia Portugal. Marcos de Obregón, don Vicente Espinel, se acerca efectivamente hasta allí. Y yendo como iba encima de una mula, se encuentra que unos bandidos, unos vaqueros, dice él, intentaron robarle la mula donde iba él montado. Él dijo, oye, que esta mula me hace falta, que es mala, que tiene esparavanes, que encima tropieza y si te descuidas hasta te muerde. Y dijeron los bandidos, pues aún así, la queremos para nosotros. Fue de esta manera como me encontré, ya digo, Ronda, ciudad soñada no, ciudad por soñar. Fue así como me encontré con la obra de Vicente Espinel. ¡Qué ingenio! ¡Qué vocabulario más escogido! ¡Qué sencillez en su expresión! ¡Qué de aventuras cuenta! ¡Qué de noticias de su época! Todo en torno a su obra Vida del escudero Marcos de Obregón. Mirad, fue tanto el entusiasmo que generó en mí este libro del que os hablo, que quise vivir en primera persona los mismos lugares por donde él pasó. Exactamente, en primer lugar, por Ronda, su ciudad natal. Me recorrí toda la ciudad buscando en los lugares donde había nacido, donde había estudiado, donde había dado incluso él mismo misas y confesiones, pero no contento con eso, me dije a mí mismo, bueno, ¿y por qué no voy a Sevilla? ¿Por qué no recorro todos los lugares que él recorrió siendo un pícaro, un guitarrista que iba por las tabernas ganando dinerito, de aquel que traían los marineros que venían de las Américas? Después de Sevilla, me dije, ¿y por qué no Madrid? Por Dios, pero si don Vicente Espinel se pasó casi 30 años en Madrid, allí desarrolló su labor de música y de poeta, allí conoció a los famosos y grandes escritores de la época del Siglo de Oro, Cervantes, Lope de Vega, Calderón. Por cierto, Calderón fue discípulo de don Vicente Espinel, lo menciona hasta en 5 obras, y Lope de Vega, no digamos, un admirador de nuestro poeta. También me dije, ¿y si he ido a Ronda y he visitado todos los sitios clave? Si he estado en Sevilla, si he estado en Madrid visitando la iglesia de San Andrés, ¿qué digo iglesia? Basílica, donde él fue director de orquesta y de música. ¿Por qué no voy a ir a Salamanca? ¿Por qué no voy a hacer yo mismo el recorrido que él hizo cuando joven? Cogí a mi burrita molinera y me dije, burrita, que nos vamos para Salamanca. Y allí que nos encajamos, mes y medio durmiendo por esos campos, 43 grados de temperatura al atravesar la Extremadura, qué nombre más bien puesto para aquel territorio, 43 grados por Mérida,
y con todo y con eso la señora Burra y un servidor nos encajamos en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, porque con Espinel y con su Marcos de Obregón cualquier aventura es posible, cualquier historia vivida en el camino es toda una aventura, claro que sí. ¿Nos vamos a quedar sentados en el sofá leyendo las obras? No, hay que vivirlas y sentirlas. Por eso digo, fue tanto el empeño que cogí con el personaje y con el propio autor, que me dije a mí mismo, Isidro, ¿por qué no te vistes de una santa vez de Marcos de Obregón y te pones en su lugar? Ya os he dicho, bueno, no hace falta que yo os lo diga, porque nos lo dice el mismo Vicente Espinel, se sentía, era y había nacido rondeño. Sí, rondeño, pero esperad un poquito, que os voy a leer un trocito, no os vayáis. Al cumplir la edad de los 12 años, y debido a la inquietud que siempre he tenido, quise viajar allá donde pudiese aprender alguna cosa que perfeccionase el talento que Dios y la naturaleza me habían concedido. Pasó unos años, pasó un tiempo, pero una vez que cumplí la mayoría de edad, mi padre, viendo mi deseo e inclinación, no se opuso a ello, antes bien me habló a su modo y con la sencillez que por aquí, en esta serranía, se acostumbra, me dijo: hijo, mi caudal no da para más. De lo que he logrado reunir, id a buscar vuestra aventura. Que Dios os guíe y os haga un hombre de bien. Y con esto me echó su bendición y me dio lo que pudo, unas cuantas monedas en una bolsa de cuero, junto a una espada bilbaína, que pesaba, por cierto, más que yo, y que en todo el camino no me sirvió de otra cosa que de estorbo. Partí para Córdoba, que es donde se concentraban los estudiantes que querían ir a la universidad, y donde acuden los arrieros salmantinos a ofrecer sus servicios. Me llegué hasta el Mesón del Potro, donde el arriero que me había de llevar tenía su posada. Disfruté mucho visitando Córdoba. Córdoba, pobre ingenuo de Marcos de Obregón y pobre ingenuo de Vicente Espinel, que a fin de cuentas vienen a ser la misma persona. ¿Por qué ingenuo? Se paseó por todo Córdoba haciendo gala de que había tocado en la iglesia Santa María Mayor de aquí de Ronda, en el órgano y la catedral. Más pronto unos pícaros que le observaron le tendieron una trampa por la que... Ah, os interesa, ¿verdad? ¿Queréis saber qué le sucedió a Marcos de Obregón, allí, en Córdoba, en el Mesón del Potro, que todavía está abierto, por cierto? Pues venid y os enteraréis un poquito, eso sí, si echáis manos de esta vida del escudero, Marcos de Obregón, adaptada por un servidor de ustedes, Isidro G. Sigüenza. Hemos hablado de Vicente Espinel, pero tampoco podemos olvidar a otros grandes escritores rondeños o que pasaron por nuestra ciudad y se enamoraron de ella, desde Pedro Pérez Clotet hasta Rilke, pasando por Hemingway, Alberti, Cernuda, García Lorca o Goytisolo, sin contar, por supuesto, con todos los escritores románticos. La afición por las letras en la ciudad soñada también queda reflejada en su Premio Internacional de Poesía o en la cantidad de escritores con los que cuenta actualmente. Bueno, pues la literatura es importante porque primero nos hace pensar y nos transporta a unos mundos infinitos, a unos mundos que de otra manera sería muy difícil llegar a ellos para muchas personas. Nos transmiten conocimiento también y el conocimiento es una de las cosas más bonitas que se puede transmitir entre los seres humanos. Y yo creo que la literatura es fundamental para el humano y por suerte cada vez creo que es algo que tiene más futuro, sea en el soporte que sea, la literatura es algo muy vivo y algo con mucho futuro. Eres el responsable de Editorial La Serranía, muy conocida aquí, pero también muy conocida afuera, porque cada vez cobra más fuerza, pero cuéntanos los inicios. Sí, bueno, Editorial La Serranía surge en Ronda, nace en Ronda en el año 2003,
ahora cumplimos precisamente 18 años, dentro de muy poquitos meses. En estos 18 años hemos publicado algo más de 300 títulos, relacionados siempre con distintas zonas de Andalucía, con espacios naturales de Andalucía, con historia, naturaleza, viajes. De esos más de 300 títulos hay un número importante relacionados con Ronda y con la serranía de Ronda, que es donde nacemos, donde surgimos, y de alguna manera la editorial lleva el nombre de esta comarca. La línea por la que más se nos conoce son las guías de senderismo, las guías de naturaleza, pero vamos, tenemos varias colecciones dedicadas a poesía, dedicadas a historia, patrimonio, siempre muy ligada, como digo, a la serranía de Ronda y en general a todos los espacios naturales de Andalucía. Aunque nacemos en Ronda, como digo, en el año 2003, hace 6 años nos trasladamos a Alcalá del Valle, aunque está en la provincia de Cádiz. Yo soy de Alcalá del Valle, siempre yo lo considero como parte de la serranía de Ronda, es parte de esta comarca natural, y yo siempre digo que soy de la serranía de Ronda, aunque estemos ya en la parte gaditana, y seguimos pues muy vinculados a la serranía de Ronda. De hecho, las tres novedades que acabamos de lanzar están muy vinculadas todas a la serranía de Ronda. Son la antología poética de la serranía de Ronda, coordinada por Fran Serrato, que se va a presentar en la próxima Feria del Libro. Relatos montañeros desde el confinamiento, de Rafael Flores Domínguez, uno de nuestros principales autores, rondeño con vocación de serrano, como a él le gusta denominarse. Y Los bosques de la serranía de Ronda, coordinada por José Gómez Sotano y José Antonio Olmedo Cobo, en la que han participado un importantísimo número de especialistas y de investigadores de distintas ramas, y que se va a presentar también en la próxima Feria del Libro de Ronda. Libros que hablan de Ronda y libros escritos también por muchos serranos. Así es, dentro de ese gran abanico de autores de la editorial hay muchísimos que son rondeños o que viven en Ronda, o que están de algún modo vinculados a esta ciudad y a esta comarca y a la serranía de Ronda. Cuando vamos fuera siempre llevamos el nombre de Ronda, cuando vamos por ejemplo a las ferias del libro, que solemos participar en las principales ferias del libro de Andalucía, en Sevilla, en Málaga, en Granada, por supuesto aquí la de Ronda. Siempre dicen, soy de Ronda, incluso creen que es algo institucional de Ronda, como ve tantos títulos relacionados con Ronda, nos vinculan de alguna manera y creen, pero esto es del Ayuntamiento de Ronda, esto es del... No, esto es una editorial, nacemos en Ronda, pero no pertenece a ningún organismo, a ninguna institución, es una empresa privada que ha salido adelante sobre todo gracias al apoyo de tantísimos autores que han apostado por la editorial, a los lectores por supuesto que le siguen comprando nuestros libros, a las librerías, a los puntos de ventas que tenemos en toda Andalucía y a todos los que de alguna manera intervienen de alguna manera en el proceso desde que el libro se publica hasta que llega al lector. ¿Cómo llegan esos libros al lector en tiempos de pandemia? Bueno, pues la verdad es que desde que se inicia el tema de la pandemia ha habido unos cambios que no sabíamos por dónde iba a salir esto. Lo primero que tuvimos que hacer es cancelar todas las presentaciones que teníamos a principios de marzo del año pasado. Teníamos varias presentaciones programadas y anunciadas, hubo que cancelarlas todas. Las ferias del libro que estaban previstas, como te he dicho, Ronda, Málaga, Sevilla, Granada, todas las ferias a las que participábamos, todas las presentaciones que teníamos previstas, todos los lanzamientos que teníamos previstos, hubo que cancelarlo todo, se paralizó todo. Y poco a poco, la mayoría de los puntos de venta nuestros que están relacionados con el turismo, aparte de las librerías, cerraron, y a raíz de ahí pues surge la venta online, que siempre había existido desde hacía bastantes años, pero como algo testimonial, algo a lo que tampoco le prestábamos demasiada atención, pues de pronto la venta online se convierte en la principal protagonista. Actualmente estamos vendiendo más de forma online que en los puntos de venta tradicionales donde siempre hemos vendido. Evidentemente muchos de esos puntos de venta han estado durante todo este último año o cerrados en algunos casos o a medio gas en otros, pero las ventas a través de nuestra página web sí se han disparado de una forma importante,
También hemos procurado dar facilidades a los lectores, gastos de envío gratuitos, sea cual sea el pedido, hacíamos determinados regalos dependiendo del volumen de la compra, en fin, hemos intentado también de alguna manera incentivar esa venta como medio de salvar de alguna manera la situación que atravesábamos, que fue bastante difícil. Los primeros meses fueron muy difíciles, pero a día de hoy de alguna manera hemos resurgido, hemos reflotado en buena parte gracias, como te digo, a las ventas online. ¿Los consideráis esenciales? ¿Sector esencial, ese famoso sector esencial? El sector del libro, por supuesto que es un sector esencial, es de primera necesidad, como así, vamos, es más, las librerías, cuando otros establecimientos han estado cerrados, han permanecido abiertas. Es una primera necesidad, de hecho el IVA que pagamos es súper reducido precisamente porque es primera necesidad. La cultura es primera necesidad, debería llegar a todo el mundo con la máxima facilidad posible. Por eso nosotros intentamos siempre nuestros libros ponerlos al precio más reducido posible dentro de los límites de los márgenes que se nos permiten. Preferimos ganar un poquito menos, pero que lleguen al mayor número de personas posible, precisamente por eso, porque pensamos que la cultura no debe ser un lujo, la cultura debe ser algo al alcance de todo. Tampoco se trata de regalarlo todo, pero sí debe ser algo al alcance de todo y que se lo pueda permitir todo el mundo. ¿Y cómo veis ahora, por lo menos este 2021, que es lo que tenemos más cerca? Bueno, pues después de pasar aquel estado de shock de los primeros meses, en los que todo se paralizó y no sabíamos por dónde iba a ir la cosa, este año lo estamos tomando con mucha más ilusión. Tenemos una cantidad de proyectos, de libros a punto de ver la luz, que ya están terminados, bastante importante, y yo creo que con eso de que este año cumplimos los 18 años, que queremos hacer muchas cosas especiales, queremos también reeditar muchos de los títulos clásicos que se agotaron de estos 18 años y que llevan ya algún tiempo agotados, y vamos a lanzar un número importantísimo de libros. Yo creo que va a ser de los años, dentro de estos 18, precisamente este va a ser posiblemente el año en el que más novedades lancemos, muchas de ellas relacionadas con Ronda y con la serranía, por supuesto. Tenemos ya muchas guías terminadas, de las que el año pasado no pudieron ver la luz por la situación especial que vivimos, y otras que han ido llegando en los últimos meses, y yo creo que 2018 va a ser el año en el que más lanzamientos hagamos y bueno, para nosotros va a ser muy especial. También las tecnologías nos permiten hacer tiradas más cortas. Antes, cuando publicábamos una guía, pues si había que hacer 3.000 ejemplares, 5.000 ejemplares, tiradas muy grandes que conllevaban una inversión bastante grande, que tardaba ya mucho tiempo en recuperarse. Ahora la tecnología nos permite hacer tiradas mucho más cortas, la inversión más pequeña, y eso nos permite también pues publicar un número más amplio de títulos. Siempre he tenido afición por la lectura, sobre todo la literatura de montaña, la narrativa, la historia, me ha gustado bastante, y bueno, ya de muy pequeñito yo me escribía mis propias historias sobre los temas más variopintos, y cuando ya me dedico, digamos, es una parte de mi labor profesional, es cuando empiezo a trabajar en Editorial La Serranía, hace ya pues unos 15 años aproximadamente. En un principio pues también he colaborado mucho con revistas culturales y sobre todo de ámbito comarcal, pues describiendo rutas, haciendo artículos sobre temática etnográfica de las diversas cosas que podemos tener aquí en la Serranía de Ronda, y ya pues en el año, si no recuerdo mal, en el 91, publicamos el primer libro junto a Andrés Rodríguez, una guía excursionista de Sierra de las Nieves, y bueno, pues a partir de ese momento es cuando ya decididamente empiezo a publicar ya libros que se pueden considerar como tal, y sobre eso, sobre todo, son guías de senderismo, de naturaleza y relacionados con el medio ambiente, sobre todo aquí de la Serranía de Ronda y también de otras zonas de Andalucía, incluso de Marruecos. ¿Es fácil escribir sobre lo que a uno le gusta y le apasiona? Hombre, cuando una cosa te apasiona se hace bien, lo que pasa que como todo, el escribir se puede mejorar. Yo no soy un profesional nato en ese sentido, soy aficionado,
pero sí que pongo mucho empeño y además cuando lees mucho pues te apropias de los estilos, de las formas, en fin, de todo lo que es la parafernalia que lleva pues hacer un texto que sea agradable a la lectura y que venga a significar algo y a enseñar algo. Y eso, bueno, para que sea ameno y agradable necesita de tener una técnica y esa técnica se puede mejorar. Indudablemente hay personas que nacen con un don para la escritura y no necesitan de esa preparación ni esa experiencia porque lo llevan innato. En mi caso yo no soy de esos, sino soy de lo que voy aprendiendo poquito a poco y bueno, pues creo que tengo un estilo sencillo, fácil de leer, o sea, no complico mucho las frases ni las oraciones y, en fin, eso se refrenda, bueno, por el número de libros que se venden y la verdad yo estoy muy satisfecho. Para ser un autor de tercera división no está mal. ¿Cuántos libros has vendido ya? No lo sé, pero sé que, por ejemplo, de la guía excursionista de Sierra de las Nieves, que lleva 3 ediciones, de ese se han vendido más de 6.000 libros, del Valle del Genal anda por ahí también, ese libro está agotado, se vendieron más de 5.000 libros, y después, bueno, hay otros títulos que superan el millar de libros que se han vendido, y bueno, siendo una temática muy local, que también eso hay que tenerlo en cuenta, o sea que el abanico de personas interesadas por esas temáticas es muy local, muy de aquí de la provincia de Málaga o Cádiz o Sevilla, ¿no?, lo más próximo a la serranía de Ronda, y bueno, pues ahí estamos luchando para tener todo ese cúmulo de lectores y de seguidores. El último es Relatos montañeros. Relatos montañeros desde el confinamiento, efectivamente. Ese es un libro que, bueno, no estaba en mi mente hacerlo, al igual que no estaba en la mente de todos el que fuera a venir una pandemia mundial derivada de un bichito que crea una enfermedad y que, bueno, que ha trastocado la vida cotidiana del planeta. Y en ese tiempo que estuvimos confinados, ese primer confinamiento en el mes de marzo del año pasado, pues cuando no había actividad ninguna, estando en casa, parte de mi tiempo libre lo utilizaba en releer esos libros que te gustan, en ver fotos y también pues echar un ratito en redes sociales, ¿no?, pues hablando con los amigos y teniendo contacto a través de ese medio que bueno, nos permitía el poder vernos aunque fuera de manera virtual. Y me decidí por poner una foto cada semana en la red social Facebook, en mi muro, una foto de una montaña que a mí me gustara y que tuviera alguna significación por las anécdotas que ocurrieron ese día, por la significación que tiene la montaña, por sus historias, en fin, por lo que fuera. Y de esa manera pues hice 20 relatos. Los primeros eran unos relatitos cortitos, no eran muy extensos, pero a los amiguetes y tal les gustó el tema y me animaban cada día, oye, a ver qué es lo que pones mañana, a ver qué es lo que vas a publicar, y claro, pues me dio el subidón, digo, coño, esto hay que hacer aquí unas redacciones más curradas y bueno, y ampliar un poquito más la información, y de esa manera pues llegué a hacer 20 relatos, y cuando los tenía terminados, digo, hay que ver el esfuerzo que me ha supuesto esto, aunque haya sido un tiempo de confinamiento, pero esto estaría bien que la gente lo viera. Y entonces hablé con José Manuel Dorado, editorial La Serranía, donde he tenido la suerte de trabajar bastantes años, y le planteé la idea de publicar un libro de relatos montañeros, de esas crónicas montañeras. Inmediatamente José Manuel lo vio con buenos ojos y me dijo que adelante, así que me puse a recopilarlos todos, a ordenarlos un poquito, y cuando ya lo tenía terminado me pareció que aquello estaba un poquito inconexo, que era una cosa muy fría, ¿no?, un relato uno detrás de otro, y digo, esto tiene que tener una chicha, tiene que tener una chispa. Y entonces me di cuenta que en esas aventuras montañeras he convivido y he compartido tiempo y gusto y placer con un elenco de amigos que tengo ahí, los amigos de las montañas, y creí que era un buen momento pues para hacer un homenaje a todas esas personas que han influido en la persona que ahora soy a través de esa actividad común que tenemos, que es el amor por las montañas, por el senderismo y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues se convirtió después en eso, en un relato contando anécdotas y curiosidades que me han ocurrido con estos amigos, esas cosas que fraguan la amistad, que hacen que te sientas más unido y que se fortalezca la amistad, y en definitiva pues al final ha quedado en que es una guía de relatos montañeros, de rutas por la serranía de Ronda, por Andalucía y por Europa y también Marruecos.
Y en esas crónicas pues se van intercalando las distintas personas, amigos que considero que debían de estar en ese libro, y se recogen pues muchísimas anécdotas, desde que yo era un renacuajo, iba al Tajo al Abanico de excursión a la Cueva del Gato, que allí fue la primera vez que pernocté un saco de dormir, todavía no era ni parque natural, y bueno, pues se recogen muchas anécdotas. No es un libro pretencioso, no es un libro que esté escrito, he querido que tenga la impronta del momento, o sea, se ha escrito y no le he dado muchas vueltas a la corrección, a la gramatical sí, pero al estilo y eso no, sino quiero que se note que se ha escrito en unos tiempos extraños, en unos tiempos raros, y bueno, pues ahí está ese libro, Relatos montañeros desde el confinamiento. Desde que recuerdo, leo, recuerdo cuando comía en mi casa algunas veces desde muy pequeñita, porque yo aprendí a leer muy pequeñita, con 3 años, y siempre me encantaban los cuentos, y cuando comía en mi casa siempre me regañaban, porque ahora le regañan a los niños porque juegan con los móviles, a mí me regañaban porque leía. No, pero presta la atención que se te va a caer la comida. Entonces, para mí la literatura siempre ha sido una forma, no solo una forma de ver la vida, sino una forma de vivir la vida, ¿no? Entonces yo no concibo mi vida sin literatura, y evidentemente cuando empiezas a leer tan pequeña, pues en algún momento tú también sueñas con escribir, ¿no? Es como cuando somos pequeñitos y vemos muchos cines, pues te gusta vestirte de actriz y te gusta vestirte de cantante o lo que sea. Pues esto es igual, la escritura no es más que un paso siguiente a la lectura, porque tú también juegas a escribir, ¿no? Porque todo es un juego, lo que pasa es que es un juego muy serio, porque es un juego que juega con los sentimientos, con las imágenes. No sé, yo siempre recuerdo que he leído y que he escrito. Lo que pasa es que, bueno, hay un pudor ahí, ¿no? Quizás hay mucho de uno mismo a la hora de escribir, y yo no atinaba a camuflar esa apertura del interior de uno, ¿no? Y entonces me daba mucho pudor, mucha vergüenza. Pero bueno, ya había muchos amigos que yo tengo mucho, confío mucho en su criterio y me decían, ay, pero es que es una pena que esto se quede en el cajón, y además pues también te estimula a ti para pulir y para terminar, ¿no? Porque el proceso de escritura, si no lo publicas, nunca lo terminas, por lo menos si eres tan autoexigente como soy yo. Entonces, el hecho de publicar es que ya hasta ahí llega, y entonces ya está listo. ¿Cuándo está listo? Pues cuando ya no es tuyo, ¿no? Cuando ya pertenece a los demás. Y entonces empiezo a publicar, pues hará creo que hace pues 10 o 11 años creo que hace. Y la verdad que fue muy bonito, porque es una cosa de compartir, ¿no? Y de alguna manera hay como los cantes de ida y vuelta, ¿no? Hay un proceso ahí de toma y daca que tú das y recibes también mucho, ¿no? Y entonces la verdad que ya me animé. Ya esto es como cuando uno se pone, me imagino que el que empieza a correr, o el que empieza al pádel, o el que empieza a nadar, pues ya te pica el gusanillo, ¿no? Y claro, cuanto más escribes, mejor lo haces, evidentemente. Yo estoy convencida de que el arte no está separado de la artesanía, es decir, uno tiene que trabajar para que las cosas salgan bien. Si tú quieres ser un buen carpintero, tienes que pasarte muchas horas al día haciendo tu trabajo, aprendiéndolo, haciendo un buen oficio, y la escritura no deja de ser un oficio. Yo entiendo por qué García Márquez, por ejemplo, se ponía su mono para escribir, porque bueno, yo creo que a él le daba cierta disciplina, cierta rutina, y también tenía esa connotación de que no olvides que eres un trabajador de la escritura. Lo que decía Lorca también es verdad, es decir, la inspiración existe, pero te tiene que... No, perdón, Picasso creo que era, que decía, la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando. O Lorca, que decía, soy poeta por la gracia de Dios y de mi esfuerzo. Pues yo igual, yo tiro muchísimo más que publico, y si no, no te salen bien las cosas. ¿Y cómo nace Antología Poética? Bueno, la Antología Poética, que la tengo aquí, Antología Poética de la Serranía de Ronda, esto es un proyecto muy bonito
que ha coordinado Fran Serrato, y que el periodista y poeta también Fran Serrato, y que ha tenido la valentía de publicar la editorial La Serranía, que en estos tiempos que corren, publicar un libro de poesía y además adentrarse, porque no suele ser su especialidad, ¿no? Ellos hacen otras cosas también de naturaleza y de cosas muy bonitas, que hacen unos libros muy bonitos. A mí siempre me ha encantado. Y cuando Fran me lo dijo, me pareció muy bonito el proyecto, no solo por lo que implicaba de unir a tantas personas y de alguna manera darle un vínculo, ¿no?, a todas estas personas que están creando quizás a solas, ¿no?, porque la escritura es muchas veces un proceso muy solitario, ¿no?, sino por con quién lo hacía, porque yo a José Manuel Dorado no lo conocía personalmente, lo conocía pero así muy superficialmente, pero me parece una persona muy seria, me gustan mucho sus libros y me gustó mucho el proyecto. Entonces me encanta porque es una pequeña muestra, digo una pequeña porque a pesar de que son 50 y pico personas las que publican, es una pequeña muestra de que algo se está cociendo aquí. Yo estoy convencida de que hay cosas que surgen en determinado, igual que Málaga, por ejemplo, fue muy importante en la generación del 27, y tenemos tanto, ¿no? No en vano Vicente Alessandro vive allí, Jorge Guillén se muere allí, Alto Laguirre, incluso muchísima gente, ¿no?, que ahora no recuerdo. Bueno, Lorca pasaba allí los veranos. Pues yo creo que en Ronda está ocurriendo algo a nivel artístico, se están encontrando una serie de personas que se alimentan unas a otras, y yo creo que están ocurriendo cosas muy interesantes aquí. Creo que es un momento muy bueno, no solo para Ronda, porque esto es de toda la comarca, sino de la gente próxima, ¿no?, que se puede reunir. Y digo pequeña muestra porque igual Frank, que es muy emprendedor, saca otro libro porque se ha quedado mucha gente en el bote, ¿eh? O sea que muy interesante la experiencia, la verdad. Escribir siempre. Lo único que hasta que las editoriales se interesaron por mi trabajo y conseguí publicar, pues tuve otras actividades. Pero yo escribía desde pequeñito, desde que iba al colegio prácticamente intentaba escribir mis pequeños relatos. Así que fue un poco al contrario. ¿Y cómo nace este homenaje, no? Imagino que sí, que un poco homenaje también a la ciudad de Ronda, es del Secreto de Arunda, en el año 2014. Sí, bueno, fue la primera novela que escribí, aunque la segunda que logré publicar, porque fue un texto que envié a muchas editoriales, pero al principio no estuvieron interesadas en él. Y la idea nació allá por, no sé, tendría yo 18, 19 años o algo menos, quizás 16, 17, y estudiando en el Pérez de Guzmán. Yo soy rondeño y recuerdo perfectamente estar en clase de historia y el profesor nos estaba contando, hablando sobre la reconquista de los Reyes Católicos en el Reino de Granada, y se detuvo un poco en cómo fue la reconquista de Ronda, que fue una plaza esencial, ¿no?, para los Reyes Católicos para poder tomar Granada. Y cuando nos contó lo que se sabía y lo que no se sabía de la historia, la pequeña historia oculta, pues yo allí pensé, ostras, aquí hay una novela. Otra cosa fue el momento en que conseguí desarrollarla y tener un texto pulido para poder enviar a las editoriales, ¿no? Pero el momento creativo fue allí, fue en clase de historia. En el Pérez de Guzmán. En el Pérez de Guzmán. Pérez de Guzmán. Sí. Y a partir de ahí has seguido publicando, además también en la época romana. Veo por ahí que tienes un libro, la portada de uno de esos libros de Roma. Has seguido escribiendo y te has involucrado también con nuestra época más antigua. Sí, bueno, a mí la época de la historia en la que confluyen Egipto y Roma me apasiona, me encanta, y sí que he llegado a publicar 3 novelas que se basan en la Alta República, que como es conocida el periodo. La primera de ellas es una biografía de Cleopatra, una biografía novelada de Cleopatra, se llama El ocaso de Alejandría, es mi novela más conocida, ¿no? Fue número 1 en venta en 2016 durante 26 semanas.
Así que, bueno, esa medallita no me la quita nadie. Después publiqué una biografía novelada de Octavio Augusto y en noviembre de este año, en noviembre de 2020, publiqué pues esta que tenéis por aquí, En el nombre de Roma, que es una biografía novelada de Julio César y que, bueno, creo que es mi obra más completa y de la que me siento más satisfecho, ¿no? ¿Y en este momento también estás escribiendo algo? ¿Hay ya otro proyecto en mente? Sí, yo la verdad es que estoy escribiendo siempre. Creo que he terminado, o al menos voy a hacer un paréntesis importante con la novela histórica, y ahora mismo trabajo en un proyecto contemporáneo que sin hacer grandes spoilers, bueno, va un poco sobre las familias de la mafia de Nueva York. Voy a dar un cambio absoluto, ¿no? Si consigo acabarla, si consigo que se convierta en una novela y termine de salir de mi cabeza, ¿no? Es un salto importante, ¿eh? Hemos pasado de Arunda a Nueva York, madre mía. Pero además, con un título, eso sí, que nos retrae un poco al pasado. ¿El Enigma Quijote puede ser el título? No, el Enigma Quijote es mi anterior novela. Es la anterior. Que publiqué justo fue en 2018 y, bueno, novela también que se desarrolla en la actualidad. La primera novela no histórica que escribí. Es una novela negra que juega con la idea de que Cervantes dejó algo oculto en la novela más importante de las letras en castellano y en la actualidad pues una serie de personajes pues parece que toman la pista buena e intentan desentrañar el misterio. Una novela que me está dando muchas alegrías, ¿no? Porque está muy bien considerada por los amantes de la novela negra y bueno, últimamente he visitado mucho virtualmente, evidentemente, pero he asistido a varias reuniones de novela negra que no eran mi hábitat natural, ¿no? Porque yo siempre me movía con la novela histórica. Pero bueno, la primera incursión en la novela contemporánea me ha ido bien, así que vamos a intentarlo otra vez, a ver qué tal. ¿Virtualmente porque estás en Granada en este momento? No, yo ahora vivo en Madrid. He vivido en Granada 15 años, pero desde hace 2 años vivo en Madrid. Y virtualmente te lo digo por la pandemia, ¿no? Porque no podemos viajar donde nos gustaría. Así que bueno, estuve en la Semana de la Novela Negra de Cartagena, que tuve el honor de ser invitado, y también en la Semana de la Novela Negra de Santander, y aquí en Madrid en un par de jornadas de novela negra también. Y bueno, a los amantes de la novela negra pues les está muy seguro al dejar la novela histórica. Y fíjate, le está yendo bastante bien y bueno, todos muy contentos. El proyecto se inicia hace mucho tiempo, cuando empecé a recoger, fíjate que primero lo recogía en papel, apuntaba en papel todas las referencias que hacían alusión a algunos de los pueblos de la serranía, a Ronda incluso, y en muchos aspectos. Después me di cuenta cuando buscaba información sobre esos artículos o esos documentos que localizaba, me di cuenta que algunos de ellos ya aparecían en PDF en internet. Y entonces, bueno, pues decidí crear una carpeta y como en principio lo que me interesaba era hacer solo un catálogo de todo lo que había publicado. Y empecé a ir guardando en ese, como yo digo, en ese baúl, fui guardando, al principio había muy poca cosa digitalizada. De hecho, de las primeras cosas que localicé, las localicé en una biblioteca en Colombia, en la biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República de Colombia, situada en Bogotá, y después ya fue Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, bibliotecas de universidades. Cada vez entraba en más sitios, en más universidades, en más bibliotecas de universidades que tenían ya mucha documentación digitalizada. Y eso en definitiva ha sido una revolución para los investigadores, porque no te puedes desplazar, muchas veces no te puedes desplazar a los sitios donde se encuentran esas bibliotecas. Entonces es muy importante que contemos con esa ayuda. Imagínate que tienes que realizar un estudio sobre, como yo he estado haciendo, sobre ciudades que se llamaban Ronda y que se encuentran en distintos sitios del mundo. Yo no me puedo desplazar a Washington, ni me voy a poder desplazar a San Francisco, ni me voy a poder desplazar a ningún otro. Bueno, te puedes desplazar, pero ¿qué coste tiene eso para una investigación que en principio todavía ni siquiera sabe si a alguien le va a interesar publicarla o le va a interesar tenerla? Entonces, claro, el hecho de que se empezaran a digitalizar toda esa documentación a finales de los 90 y sobre todo a partir del año 2000,
pues ya digo, ha facilitado mucho. Y entonces empecé a recopilar y a guardar todo. Y cuando el mundo de la investigación aquí quiero decir, muy limitado, entonces algún que otro investigador siempre sabía cuando buscaba algo que yo podía tener alguna referencia que él no conociera. Entonces empezaron a pedirme y ya un día uno de ellos me dice, bueno, ¿y por qué no pones esto en algún sitio? No te tenemos que molestar y directamente nosotros entramos a buscar. Y bueno, así fue como surge la idea de montar la página web donde se encuentran todas, ahora hay cerca de 2000 documentos entre impresos, quiero decir, entre documentos escritos y fotografías, y me llegan peticiones, pues yo qué sé, por ejemplo, ayer me llegó de un colegio de Málaga, un colegio hermano de lo que era el antiguo Colegio del Castillo, que antes de ser salesiano era agustino, y entonces están buscando información anterior a 1920, por si tenía alguna cosa, alguna referencia a ese colegio. Bueno, pues yo lo busco y le mando lo que tenga, o le pongo en contacto con alguien que sepa que esté estudiando alguna cosa de esas. Y bueno, pues así empezó, empecé a buscar patrocinadores y publicidad para poder mantenerla, y hasta que empezó la pandemia sí era como íbamos. Ahora mismo se encuentran en una situación de stand-by porque yo también, una de las cosas que hacía era divulgar, entonces daba muchas conferencias y charlas o talleres en distintos sitios, y claro, la pandemia eso lo paró todo, y ahora mismo pues nos encontramos como muchas otras actividades que se desarrollan, nos encontramos, ya te digo, en una situación de paréntesis, pero esperamos que cuando avance el tema de las vacunas y podamos volver a los colegios y se puedan volver a dar cursos en el centro de profesorado y ir a todos los colegios de la serranía a los que me invitaban a ir a dar alguna de esas charlas. Me especialicé mucho también en el tema de mujeres, y entonces bueno, pues ha sido también otra de las cosas por las que me solicitan o me piden información. ¿Cómo esperas que sea este próximo 2021? Ya has dicho que todo depende de las vacunas, pero para el mundo de la literatura, para el mundo de los libros, para el mundo de la investigación... Es cierto que lo que ha hecho es que el tema del confinamiento ha hecho que mucha gente lea, que yo me quedaba sorprendida cuando alguien me decía que solo se había leído a lo mejor 2 o 3 libros en su vida. Yo es que no concibo, quiero decir que siempre, el primer recuerdo que tengo mío es con un libro en la mano. Hace unos años tuvimos una reunión de antiguas alumnas del colegio donde estudié, y uno de los comentarios más habituales era que siempre que me veían con que era con el libro en la mano, y ha hecho que mucha gente lea. Entonces el tema es que se están publicando libros, pero las presentaciones creo que se están haciendo online. Espero que la mayoría de ellos tenga suerte, y sobre todo en esta zona contamos con un gran número de investigadores y de autores, me refiero de novelas, incluso de poesía. Entonces yo me imagino que está siendo duro. El mundo de la cultura es uno de los mundos también más castigados bueno, creo que no podemos decir un sector, porque si lo piensas, todos los sectores se han visto afectados. Pero yo lo único bueno que le saco de positivo a esto es que ha hecho que mucha gente lea, que ya es importante, que no, bueno, lo que supone enfrentarte a un libro, a los sitios a los que te transportas, y en el personaje que quieres representar tú dentro de esa narración. Entonces yo creo que eso ha sido importante, el hecho de que nos hayamos recluido, que hayamos mirado un poquito para nuestro interior, ha hecho que la gente, ya digo, por lo menos se interese por la lectura. El futuro es un poco incierto, en definitiva. En realidad lo he hecho siempre como mera afición. Yo he enseñado toda la vida literatura, lengua española, entonces de ahí te viene una cercanía emocional, digamos, que te invita a emular a la gente que tú admiras, ¿no? Y siempre he escrito cosas, nunca me ha dado por la narrativa, siempre me ha dado por escribir cosas de teatro o poemas. Pero nunca se me ha pasado por la imaginación ponerme a escribir un cuento ni una novela, y la verdad es que me gustaría, porque tiene que ser un mundo muy apasionante, ¿eh? Y con estos dos personajes rondeños, Cookie pues y Pipi, ¿cómo surge
ese proyecto. Muy conocidos los dos y los dos me buscan porque de alguna manera quieren plasmar su mundo, sus vivencias. Kuki es un hombre que le ha dado la vuelta al mundo 7 u 8 veces, que estuvo mucho tiempo en Japón, que ha sido un abanderado fuera de la guitarra española, de la guitarra flamenca, y nos pusimos de acuerdo y creo que quedó una cosa muy graciosa, porque Kuki es un personaje muy peculiar, tiene cosas, además de la guitarra, tiene cosas muy sentidas, muy de personaje curioso. Y Pipi también me buscó porque él quería, más que por él mismo, por hacer un bien, digamos, a su cofradía. Era una manera de tener un producto por el cual sacar un rendimiento económico para la hermandad. Y Pipi también por su trabajo en el ayuntamiento, por sus conocimientos sociales, etcétera, tenía muchas cosas que decir y muy simpáticas, muy interesantes. De hecho, en ese libro hay un montón de testimonios de gente que lo ha conocido y que completan un retrato de él muy completo. Cuando hablamos del Día del Libro y hablamos de libros, siempre tendemos a la novela. Sí, es verdad. Pero tú has defendido mucho, lo sigues defendiendo, el poema, lo acabas de decir, el poema, la poesía y el teatro. ¿Por qué quizás no son tan famosos o no nos da por leer poesía y teatro? Habría que empezar diciendo que la misma lectura del libro en sí mismo es minoritaria, ¿no? Pero sí es verdad que dentro de eso se lee mucha más novela, sobre todo novela negra, novela policíaca, novela de misterio. Y los poemas son algo ya muy exclusivo, ¿no? Yo diría que casi los poetas escriben unos para otros, ¿no? Casi no escriben para un público generalista. Pues no lo sé, debe ser por la complejidad. Los poemas son complejos porque son muy sintéticos, ¿no? Son un universo un tanto cerrado, cada poeta tiene el suyo, descifrarlos no es fácil, es complicado. Y es un mundo, ya de por sí a los libros se acerca muy poca gente, desgraciadamente, porque de otra manera nos iría si el libro fuera un objeto de uso cotidiano entre la gente, seguro, porque el libro proporciona sabiduría. Y cuando la gente es más sabia hay menos problemas, hay una mayor capacidad de convivencia, de relación. Desgraciadamente no es así, el libro es un objeto de culto, digamos, que está ahí incluso en las casas en que lo hay, está en la estantería recogiendo polvo y difícilmente se coge un libro nunca. Es una pena, pero es así. Y dentro de eso, pues mucho menos la poesía, ¿no? Por sus características, ¿no? No podemos despedir este programa sin recomendarles un libro, pero como a mí no se me ocurre un título en especial, hemos pedido a las personas que nos han acompañado en este viaje que sean ellos quienes se decanten por uno, el más importante para ellos. Anoten bien y aprovechen esta Feria del Libro para seguir apoyando la cultura. Hombre, uno que a mí me guste, mira, ahí tenéis El Señor de Bobastro, que ese libro es un libro muy bueno. En plan histórico, habla de Bobastro y fue un moro que hubo en Bobastro, Omar Benjazú, que se tuvo al califato de Córdoba en jaque en su época, ¿no? Y no sabemos qué es de aquí al lado. Y bueno, y tiene sus peripecias y tiene su historia. Y es una historia muy bonita porque además está muy ceñida a la realidad. Entonces, para mí es un gran libro. Yo me gustan mucho los temas de aquí, actuales, temas de la zona. Me gustan bastante. Bueno, no es un libro dedicado al senderismo, pero sí que hace muchos recorridos por nuestra comarca natural y es un libro que se escribió en 1837, cuyo autor es Edmond Boissier, es un botánico suizo que estuvo en ese año por aquí, por el Reino de Granada, y recorriendo las montañas de la Serranía de Ronda. Él conoció el pinzapo aquí in situ, en Sierra Bermeja, y bueno, pues fruto de sus herborizaciones y de una gran cantidad de plantas que dio a conocer en las distintas publicaciones científicas de plantas nuevas que no se conocían, hizo un relato que el libro se llama Viaje botánico al sur de España en 1837. Y Boissier pues tiene una virtud, es un viajero romántico, se puede considerar un viajero romántico porque además de las descripciones científicas también hace, pues digamos, una radiografía de cómo era la sociedad española, la andaluza y en concreto la serrana de esa época,
cómo vivíamos, cómo nos vestíamos, cómo eran las fiestas. Estuvo en una corrida de toros aquí en Ronda o en la Feria de Mayo. Entonces, pues enriquece mucho el libro con esos relatos costumbristas de cómo éramos en aquella época. Y a mí ese libro, pues lo he leído muchas veces, ¿no? Un libro que me encanta, de un libro de mesita de noche, como se suele decir. Yo voy a recomendar uno que me encanta, lo he leído al menos un par de veces. Es un clásico, no me voy a ir a una novedad porque bueno, me parecía que la recomendación merecía la pena. Se me vino a la cabeza cuando me lo propusisteis y me quedo con él. Me gustaría recomendaros Yo, Claudio, de Robert Graves, que además de ser una excelente novela histórica, tengo que decir que fue el libro que abrió la literatura a la novela histórica. Está considerado como la primera novela histórica que se escribió. Robert Graves es un documentalista excepcional que hizo su propia traducción de Suetonio, de Cicerón, etcétera, para poder escribir esta novela. Y además de todo eso, le dio un toque cómico que ya quisiéramos los escritores contemporáneos lograr y conseguir imprimir en nuestras obras. Os la recomiendo encarecidamente. Es la novela, evidentemente, en la que se basó la serie de los 70, pero el libro, como siempre, es mucho mejor que la novela. Y bueno, si no lo habéis leído, pues Yo, Claudio, Robert Graves. Yo qué sé, yo habré leído miles de libros, entonces me voy a quedar con uno que curiosamente todo el mundo habla de él, pero casi nadie lo ha leído, y es El Quijote. El Quijote dicen que es la mejor novela de todos los tiempos, ¿no? Y convirtieron a Cervantes en el más grande escritor de siempre. Y lo decimos, pero no lo hemos palpado, y la verdad es que El Quijote, si te pones y te lo planteas leerlo, es un libro profundamente divertido. Aparte de lo que te enseña y de lo que significa como libro, es divertidísimo. Tiene unas aventuras, un lenguaje, una psicología, una profundidad, y es ameno, es fácil además. No es un libro complicado y la gente le tiene miedo, incluso los lectores de libros no suelen leer El Quijote. Recomendaría los clásicos. Y de los de las publicaciones muy recientes, pues claro, os recomiendo la antología poética Serrania de Ronda, y también os recomiendo dos libros que han publicado muy buenas amigas mías, que es Postales de Antonia Toscano y Tocando Lejos de Inmaculada Villanueva, que son dos libros que están todavía calentitos y que se lo pasan muy bien leyéndolo, uno de poesía y otro de prosa. Hay uno muy especial que a mí me llenó mucho, y de hecho lo hemos presentado, yo creo que es de los títulos que hemos presentado en más lugares de toda España, incluso en algunos sitios de Marruecos. Es Abaj Infirnás, El sabio de Al-Ándalus, de Antonio Acedo. Estamos trabajando precisamente en una edición para niños de este libro, en el que participa también Maite Acedo, la hermana de Antonio, y es un libro sobre un personaje apasionante, nacido en Ronda, muy desconocido y perfectamente equiparable a lo que fue en importancia Leonardo da Vinci, pero muy desconocido en el mundo occidental, sin embargo sí muy conocido en el mundo árabe. Y este libro, que se publicó en el año 2013, lo hemos presentado por multitud de ciudades, de pueblecitos, por toda la geografía española. No nos paran de llamar de muchísimos sitios para presentarlo, y cuando se presenta el libro, aquí lo hemos presentado en Ronda también en varios colegios, institutos, nadie sale indiferente de las presentaciones del libro sobre Firnás. Se quedan bastante impresionados de que un personaje de esa importancia sea tan desconocido, no esté en los libros de texto, no sea tan conocido por el gran público. Así que recomendaría a aquellos televidentes de Canal Charri que aún no hayan leído el libro, Abaj Infirnás, El sabio de Al-Ándalus, de Antonio Acedo. Es un poco antiguo, pero a mi gusto a mí es el que más me gusta, es Los pilares de la tierra de Ken Follett. Hay mucha gente que dicen que descubrieron la literatura con el Código da Vinci. Yo le recomiendo al que no haya leído Los pilares de la tierra que sepa lo que, además tiene un origen, no sé si lo conoces, pero Ken Follett siempre cuenta que fue una visita, no recuerdo si fue era una catedral del País Vasco, y esa visita fue la que le inspiró a él, a esa catedral, la que le inspiró a él sobre la construcción de una catedral, escribir ese libro, que creo que para mi gusto es de lo mejorcito que hay. Para mí es el preferido y el que siempre recomiendo. ¿Sabéis dónde estamos?
Sí, el palacio del marqués de Salvatierra. ¡Ay, marqueses, condes, duques! Cómo se engrandecieron y se enriquecieron a propósito de la conquista, mal llamada conquista, de Granada. Sí, también nuestro Marcos de Obregón tuvo un abuelo que era hijosdalgo, es decir, aquella gente que colaboró con los reyes católicos en las batallas sucesivas hasta llegar a la mismísima Alhambra. Su abuelo era hijosdalgo y era oriundo de Santander. Es verdad que para cuando nació su nieto, la riqueza casi había desaparecido, y lo que antes eran hijosdalgo, ahora eran pobres hombres que tenían que buscarse la vida. Mirad, os voy a leer un poquito. Esperad, no os vayáis, seguidme. Apenas cumplí en Ronda con los deberes para los que había venido, enseguida me volví a Salamanca, donde permanecí hasta que se organizó una armada de barcos en Santander a las órdenes del marqués y almirante don Pedro Menéndez de Avilés, adelantado de la Florida. Yo, con las ganas que tenía de recorrer el mundo, abandoné los estudios y me alisté en la compañía de un capitán amigo mío que estaba enrolado, gente para dicha armada. Pero como la mano de Dios lo gobierna todo, y sin su voluntad ni el poder de los reyes, ni el valor de los generales, ni la furia de las grandes tempestades es suficiente para derribar la debilidad de un hombre, aquel poderoso ejército tuvo un final. Sí, amigos, un final tristemente desgraciado. Y no fue con motivo de ninguna batalla, porque no se llegó a dar, sino porque se extendió entre los soldados una enfermedad. Sí, una pandemia, ¿qué diríamos ahora? Una enfermedad de la cual casi todos murieron sin ni siquiera salir del puerto. Es curioso, amigos. Fíjense, el abuelo había luchado como hijosdalgo en las tropas de los reyes católicos contra los musulmanes del reino nazarí de Granada. Y nuestro amigo Marcos de Obregón se alista. Sí, se alista en los tercios de Flandes para ir a combatir a los protestantes. No aprende la lección nunca. El caso es batallar y batallar y batallar y batallar. Claro. Os estaréis preguntando, pero vamos a ver. Marcos de Obregón, ¿acabó alguna carrera en Salamanca? ¿Hizo estudios superiores? No, amigos, no acabó. Entre el hambre y el frío y la necesidad. Y la invitación para irse a Flandes. Dejó los estudios a medio terminar. Y se fue a Sevilla. Sevilla era el emporio de la economía boyante de aquella época. Fijaos que venían barcos de América llenos de tesoros. Allí se fue nuestro Marcos de Obregón. ¿Cómo? ¿Qué ofrecía? Música. Ofrecía música. Porque Marcos de Obregón sabía tocar la guitarra de maravilla y componía versos a propósito, de forma que encontró el nido donde sacar dinero. Los burdeles, sí, las tabernas, donde iban los marineros cojos, donde iban los soldados valientes, donde iban los aguerridos luchadores. Allí se ganaba la vida él, hasta las tantas de la mañana. Allí en Sevilla, también él cayó en la trampa, porque también había mucha gente que como él se buscaba la vida de forma un tanto extraña. Escuchadme, escuchad lo que os voy a leer. Pasado aquello, y como el bellacón habla de un pícaro que se enfrentó a él y que por poco le ciega el cuello. Pasado aquello, y como el bellacón al que yo dejara herido quedara agraviado, buscó la manera de vengarse, y a fe que la halló enseguida. A todo esto, y como yo entrara de novato y con poca experiencia en las cosas de Sevilla, me anduve un tiempo quieto. Y es que en ciudades tan grandes es menester andar con tiento, y más quien como yo no tenía conocimiento ni experiencia de ellas, que en estos casos ha de valerse uno de los experimentados
para así no errar y verse sorprendido. Con todo no tardé en hacerme con una espada y asumir las obligaciones en que se pone quien las ciñe. Enseguida, comencé a tomar vuelo, pavoneándome más de la cuenta, presumiendo de guapo, yo, y galanteando a cuantas mujeres me encontraba de manera que no había enamorado en todo Sevilla más azucarado que yo. Y vino a sucederme que cierto día, estando yo pegando bramidos amorosos, como si de un ciervo en celo se tratara, apareció por entre aquellos árboles de la Alameda de Hércules una muchacha, la cual, también como cierva amorosa, acudió veloz a mi llamada. «Es posible, señor galán, que viva vuestra merced tan despistado que no haya echado de ver con qué atención me quedo yo mirándolo». ¡Ay, pobre idiota! ¡Ay, Marquitos de Obregón! De repente sube a las alturas, de repente baja a los antros, de repente pasa como conquistador y luego como conquistado. Amigos, si queréis saber bien lo que nos cuenta Vicente Espinel en esta magnífica obra, Vida del Escudero, Marcos de Obregón, adaptada por Isidro G. Cigüenza al servicio de ustedes, venga, echarse a la calle y a comprar el libro de Montré, que hay que vender y yo tengo que vivir de algo.